Fechas y datos de la elección del pueblo, de juezas y jueces, por la ministra del Pueblo Lenia Batres. Comparte, multiplica la información, no hay marcha atrás. Quienes cumplen con estos requisitos van a ser después, hasta entre el 15 de diciembre y el 31 de enero, van a ser entrevistas a quienes cumplan con los requisitos y van a terminar el proceso el 4 de febrero entregándole una lista de los 10 candidatos que cumplan requisitos también de idoneidad, que diga cada poder es idóneo para cumplir tal cargo, y van a presentarle esas propuestas a los titulares de los poderes. Van a rifarlo, ahí es donde entra en realidad la única insaculación original, porque esa otra pues era porque dividieron los cargos, porque ahorita va a ser la mitad y en 2027 va a elegirse a la otra mitad de magistrados y jueces. Entonces, esta insaculación que va a suceder antes del 12 de febrero, entre el 4 de febrero y el 12 de febrero, va a ser una insaculación entre los 10 que escojan, van a hacer esa insaculación para que de entre los 10 queden 3. Entonces esa tiene que ser una insaculación pública y pues sí hay un elemento ahí de azar en esta última parte de la selección. Cada uno de los poderes tendrá que hacer esta selección. Para ser ministros o para los candidatos a ministros tienen que escogerse a 3 de entre esos 10 que se seleccionen por cargo a elegir, y para los cargos de jueces y magistrados, de entre los 10 que seleccionen se sortearán a 2, quedarán 2 propuestas. Y esta parte, pues esa va a ser la mecánica bajo la cual pues llegarán los candidatos a las urnas el día domingo de junio de 2025, que es el 1 de junio. En la boleta, cada persona, cada ciudadana o ciudadano va a poder votar hasta por 5 personas por órgano a decidir. Es decir, en el caso, por ejemplo, de la Ciudad de México, que tenemos una cantidad muy grande, me parece que son 328 jueces y magistrados, se van a elegir la mitad, es decir, ¿cuánto es? 68, sí, 64, ¿no? 64 jueces y magistrados. Se van a dividir por órgano, tribunal colegiado, o juzgados de distrito, y se va a poder votar hasta por 5 personas en su conjunto, de los juzgados de distrito hasta por 5, no por la totalidad de los candidatos. Entonces van a cada quien pues a tener esa tarea, o tendremos esa tarea de pensar en las 5 personas que creamos más adecuadas para ese conjunto de cargos. Y finalmente pues habrá una resolución ya de la Sala Superior del Tribunal Electoral y del Pleno de la Suprema Corte en el caso del Tribunal de Disciplina Judicial. Tomarán protesta el 1 de septiembre de 2025. En el caso de 2025 pues van a ser 800 y cachito de caberos de jueces, magistrados y ministros que estarán sometidos a la elección. Adelante, por favor. ¿Qué cambios tiene ya la reforma en específico? Pues se ha comentado mucho, ¿no? Se separa la Suprema Corte del Consejo de la Judicatura y el Pleno de la Suprema Corte se integrará por 9 personas. Esta es una separación pues, que parece muy burocrática, es muy importante en términos prácticos porque a día de hoy quien encabeza la Suprema Corte encabeza el Consejo de la Judicatura y tiene un poder enorme, grandísimo. Llegan incluso a decidir hasta contenidos de los exámenes estos que aplican para seleccionar jueces. Es quien presenta las propuestas de presupuesto del conjunto del Poder Judicial de la Federación.
que integramos 55,000 personas. Es un poder enorme. Y quien además pues justamente administra al día de hoy 78,000 millones de pesos, que es el presupuesto de ese poder judicial de la Federación. Es un presupuesto altísimo, entre otras razones, pues porque tiene la nómina más alta de todos los entes públicos de nuestro país. Nosotros hemos estado comentando que entre esa nómina, el año pasado pues se dio a conocer que 2,377 servidores públicos del Poder Judicial de la Federación exceden el salario tope que está establecido en el artículo 127 constitucional, es decir, 2,377 servidores y servidoras públicas ganan más que el presidente y están en el Poder Judicial. Son la totalidad de jueces, magistrados, casi la totalidad de ministros y toda la alta burocracia. Bueno, ni siquiera tan alta. A partir del cargo de subdirector gana más que el presidente. Subdirector, director, coordinador, secretarios de subcuenta ganan más que el presidente de la República. Es una burocracia de absoluto lujo, y las transnacionales le pagan tanto a sus funcionarios. Adelante, por favor. Se crea un tribunal de disciplina judicial. También hemos estado comentando mucho que el Consejo de la Judicatura Federal, que tiene todas las funciones, al mismo tiempo administra, al mismo tiempo sanciona, al mismo tiempo hace exámenes, nombra jueces, y al mismo tiempo, bueno, se supondría que debería justamente pues hacer o cumplir con este ejercicio de sancionar a jueces que incumplen la ley. En realidad no lo hace, o lo hace muy arbitrariamente. Entonces tenemos que es el Consejo de la Judicatura Federal, existe desde la reforma de 1995. Tenemos todos estos años con el Consejo de la Judicatura, y hay años que llegó este Consejo a sancionar a más de 2,800 jueces, magistrados y funcionarios del Poder Judicial. Sin embargo, tenemos años como el año pasado, que es el año en que se han recibido más quejas desde que se creó el Consejo de la Judicatura Federal. Se recibieron más de 10,000 quejas contra jueces, magistrados y personal del Poder Judicial, y el año pasado, este mismo año del que estoy hablando, se sancionó a 14 jueces, magistrados y funcionarios, de los cuales, déjenme les cuento, que el Pleno de la Suprema Corte, en sus sesiones privadas, ya revocó 5 de esas 14 sanciones. O sea, no hay sanciones, es un mundo feliz, de remuneraciones de lujo, 0 sanciones, impunidad garantizada. Pues claro que se enojan, y además cargos vitalicios. Pues claro que se enojan, pues sí, nosotros porque somos poco comprensivos, pero motivos, pues esos son. Adelante, por favor. Luego tenemos esta creación del órgano de administración judicial, va acompañado, en realidad se disuelve el Consejo de la Judicatura Federal, y se disuelve y se divide en estos dos órganos: el Tribunal de Disciplina Judicial y un órgano que va a ser un órgano designado tripartitamente, es decir, sus integrantes los van a designar los 3 poderes, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Por primera vez en minoría el Poder Judicial, los mayores integrantes los va a designar el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. Actualmente así se integra el Consejo de la Judicatura. Por designación son 7 miembros designados por los 3 poderes, pero el poder que designa a la mayor cantidad es el propio Poder Judicial, por eso es que es un círculo asegurado. Bueno, aquí se rompe, pero además va a ser un órgano de administración, ya no va a ser el órgano plenipotenciario que es actualmente el Consejo de la Judicatura Federal. Adelante, por favor.
Desaparecen las salas de la Suprema Corte y el Pleno se integra por 9 personas en lugar de por 11, que van a ocupar un cargo por 12 años en vez de 15 años en el caso de los ministros. Las salas se desaparecen porque han sido los espacios oscuros donde se resuelve el 90% de los asuntos que ingresan a la Suprema Corte y se resuelven en sesiones 100% privadas. No se entera nadie de por qué se toma tal o cual resolución. En realidad, si alguien quiere saber cómo se votó un asunto determinado, tiene que ir a buscar el índice del semanario judicial y meses después, que es cuando se publican los resultados y la sentencia, enterarse quién votó en qué sentido. Es decir, es la absoluta oscuridad. Y bueno, esto era muy grave hasta hace muy poco, hasta hace algunos años, antes de que entrara en vigor la reforma en 2019 que eliminó la posibilidad de que fueran eximidos de impuestos, condonados, esa es la figura jurídica, los impuestos. Antes de 2019, los funcionarios de Hacienda, es más, déjenme decirle que ni siquiera el secretario podía hasta delegar esa función en otros funcionarios de Hacienda, como el director del SAT u otros funcionarios, podían condonar impuestos. El ejercicio de la condonación ni siquiera necesitaba un acuerdo general, podía hacerse a través de acuerdos específicos, es decir, con una resolución prácticamente que indicara: tengo facultad, yo fulanito de tal, funcionario de Hacienda, secretario si les gusta, dado que el artículo fulano de la ley sultana, en general eran obviamente la ley del ICR, la ley del IVA, entre otras leyes. Esas dos pues son las dos más importantes porque son los dos impuestos fundamentales de nuestro país. Fulanito de tal, porque tal artículo me da la facultad, decido que sultanito no pague sus impuestos, o se le condona el crédito fiscal consistente en, si querían ponían la cantidad, tantos millones de pesos correspondiente a tal y tal año. Y entonces muchos empresarios de este país se acostumbraron a no pagar impuestos porque sabían que si no pagaban este año, que no tenían la gracia de los funcionarios, podía venir el año que entra, y el año que entra podían acreditarles una condonación fiscal de varios años, el anterior u otros, y podían, no había quien se presentara a cobrarles los impuestos. Y entonces pasaron así muchas empresas de nuestro país. Por supuesto que quien podía solicitar estas condonaciones, pues no éramos los contribuyentes mortales de este país, ¿verdad? Comunes y corrientes. Por supuesto que quien paga IVA porque compra sus mercancías de diario, pues no iba a estar, voy a ir a Hacienda a pedir un crédito, una condonación para el pago de mi IVA de estas mercancías, ¿verdad? Bueno, ni siquiera le iban a hacer caso. Pero quien tenía grandes créditos fiscales, es decir, adeudos fiscales, pues sí lo hacía y encontraba un eco enorme, y si no lo encontraba ahí, iba al Poder Judicial, metía un amparo, se lo rechazaban, se iba al colegiado, pedía la revisión y después llegaba a la Corte. Y miren, la Corte hasta hace muy poquito, hasta antes de que se prohibiera en la Constitución la condonación de impuestos, tenía en un 80% como asuntos a resolver, asuntos fiscales. Se dedicaba a resolver si se le condonaba a uno, a otro, y por supuesto que por eso es que es una de las materias en las que tenemos más jurisprudencias
y las jurisprudencias que tenemos no son para prohibir las condonaciones, son más bien criterios de cómo se pueden hacer efectivas hasta el día de hoy. Yo en otros momentos, aquí ya en esta presentación no traigo esta ilustración, pero sacamos de nuestro semanario judicial de la Federación